es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta noche con la escritora Beatriz Rivas. Es un privilegio y sobre todo porque nos trae novela nueva, Voces en la Sombra. Beatriz, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Una novela que lleva andando 3 meses, 2 meses en librerías. Como un mes y ya mandamos a primera reimpresión, ya se agotó casi en todas las librerías. 2 grandes hombres de la cultura francesa. Tu argumento es, habrían sido poca cosa sin las mujeres que estuvieron con ellos desde la sombra, porque no son las esposas, son las amantes. Estamos hablando de François Mitterrand y Víctor Hugo de un lado, pero en realidad el personaje principal es justamente quien acompañó a Mitterrand en una relación de más de 20 años y a Víctor Hugo todavía más. Pues fíjate, o sea, Víctor Hugo, pues, gran escritor, que además también era un gran político y un gran pintor, hacía muchísimas cosas bien. Él tuvo una amante, Juliette Drouet, durante 50 años. Y François Mitterrand, que fue presidente 14 años, el que más tiempo ha estado en la presidencia de Francia, tuvo a una amante, muchas, los dos tuvieron muchas, pero las principales... Anne Pidgeot. Anne Panjot, exactamente. ¿Quién es Anne Panjot? Anne Panjot es una mujer muy interesante, muy discreta. Es la única que sigue viva de todos estos personajes, al tener 80 años. Es una mujer que pertenece a la burguesía, a la aristocracia provincial, de familia muy conservadora y muy religiosa. Y muy jovencita, a la edad de 19 años. Creo que a los 10, o sea, conoce a Mitterrand a los 15, porque Mitterrand jugaba con su papá, golf. Solo era un año mayor que ella. Y Mitterrand decide no dejar a Danielle, que es la compañera de vida de Mitterrand, con quien estuvo casada y tuvo a sus hijos, y iniciar esta relación que ella acepta justamente en la sombra. Efectivamente, yo creo que para ella fue muy difícil y yo creo que fue un acto de libertad para ella, porque ella, su destino era pues casarse bien con un señor 3, 4 años mayor que ella, un chavo, y seguir perteneciendo a la aristocracia y tener hijitos y cocinar rico y bordar y lo que se esperaba de las mujeres bien en Francia, digamos en los 60s. Y se enamora hasta la locura de este hombre, que la vez que después de escribir la novela yo también acabé enamoradísima. Si lo hubiera conocido... ¿De ella o de él? De él. Okay. De los dos, de Víctor Hugo y de Mitterrand. Déjame moverme. Tú dices en un momento, Anne elige libremente a François Mitterrand. El caso de Juliette no es tal. Ella era una mujer sin recursos, en una época donde, en efecto, el patrimonio implicaba la libertad, y una mujer que había nacido prácticamente desposeída de riquezas. Y por eso acepta vivir en la sombra. Tú no dices contra su voluntad, pero sí con menos libertad que Anne Panjot. Yo creo que Juliette efectivamente no se podía salir de la relación. O sea, si hubiera querido salir, se hubiera acabado tal vez en la calle pidiendo dinero, porque era una mujer huérfana, sin recursos, sin educación, todo lo contrario de Anne, que no se podía dedicar más que a ser modelo para escultores y actriz, pero era mala actriz. O sea, lo único que tiene era su belleza, que evidentemente con el tiempo la belleza se va... Y ahora la de Víctor Hugo también se fue. Sí. Pones a dialogar a una mujer del siglo XIX, ¿no? Juliette, y a otra mujer del siglo XX. Dices vive hoy hasta el XXI, pero en realidad pues, tuvo un papel protagónico en el siglo XX. Y rompes la barrera del tiempo, haces que ese diálogo funcione. Pues, ¿en qué ejes, sobre qué asuntos, sobre qué mesa funciona? Yo creo que, fíjate, justo el problema era cómo cuento la historia de las dos mujeres, que a las dos las conocí por separado,
¿cómo las puedo mezclar? Entonces, lo que hice, que ahí sí es ficción, es poner a Anne Panjot, que llega al Museo de Víctor Hugo, que es lo que a mí me pasó, ve un cuadro, dice quién es esta mujer, investiga, se da cuenta que es que fue amante de Víctor Hugo durante mucho tiempo, y como ella misma está viviendo algo similar, porque es amante de François Mitterrand, sabe que no se va a divorciar. Juliette le sirve como instrumento para contar su propia historia. Exactamente. O sea, ella se ve reflejada y dice, a ver, esto es lo que yo no quiero acabar, o sea, no quiero acabar así en las sombras tantos años, que acaba. Entonces, a partir de la mirada de Anne Panjot, o sea, estamos hablando de 1960, 70, 80, cuento la historia de Juliette Drouet. Ahora, Anne Panjot no se queda en las sombras porque un par de años, un año y medio antes de dejar la presidencia de Mitterrand, mediados de los años 90 del siglo pasado, se da a conocer el nombre de la hija que tuvo con ella, Efectivamente. Mazarin. Y en ese momento se habla poco de la madre, de Anne, pero se habla mucho de Mazarin, lo cual hace que la biografía de pronto de Mitterrand en los últimos años se cambie. Yo me quedo con la necesidad que le cuentes al auditorio. En el caso de Juliette, ¿hay algo parecido? Juliette fue poco a poco. Evidentemente, la esposa de Juliette, que se llama Adele, la esposa de Juliette, la esposa de Víctor Hugo, que se llama Adele, sabía de su existencia, al principio lo odiaba, y llega un momento en que hasta que agradece su existencia, porque Juliette se convierte en su secretaria, en su copista, incluso en consejera de su manera de escribir, y ella lo salva cuando se va al exilio. Ella es quien consigue un pasaporte falso, quien lo acompaña al exilio. O sea, era una mujer totalmente entregada a Víctor Hugo. Entonces yo creo que llegó un momento en que Adele dijo, qué bueno que hay otra. De hecho, acaban siendo amigas, se acaban pasando recetas, de repente se hablan para decir, bueno, no se habla porque, para decir, oye, acuérdate que le gustan los riñones al champán y no al coñac, por decir algo. Y cuando Adele se empieza a quedar ciega, quien va todos los días a su casa, o sea, a la casa familiar, a leerla en voz alta, era Es Juliette. Juliette. Entonces se llega a ser una relación incluso de amistad entre las dos mujeres. Ahora, en esta novela vuelve a aparecer un tema favorito tuyo, ¿no? Los amores adúlteros. Y ya lo has dicho muchas veces, pero vale la pena ahora ponerlo en contexto. La monogamia no es natural al ser humano. Pues mira, yo creo que la vida nos los está probando. O sea, ni soy psicóloga, ni soy investigadora, ni soy antropóloga como para... Pero si tú lees la historia y si tú preguntaras y la gente contestara sinceramente, no de 100 personas, de 100 amigos, ¿cuántos han sido completamente fieles toda la vida? Yo creo que es una minoría. Ahora, ahí hay digamos, un análisis que se construye en paralelo. La monogamia podría ser un invento masculino para controlar la sexualidad femenina. Nunca ha sido una exigencia para los varones. Siempre ha sido una Para las exigencia para las mujeres. mujeres, pero cuando comparas la biografía de las dos, te das cuenta que algo comienza a cambiar con el siglo XX, donde ese mandato patriarcal, si dejas llamarlo así, ya no le pesa a Anne como sí le pesaba a Juliette o a Adele en su momento. Sí, efectivamente, ¿no? Pero tienes toda la razón. Yo creo que a los hombres hasta se les aplaude, ¿no? Y lo presumen. Y las mujeres, pues no lo pueden decir, porque seríamos muy mal calificadas. Ahora, pones a conversar a ellas dos, pero también los pones a conversar a ellos dos. Y sí, son dos personajes muy impresionantes en la construcción de su historia o de la historia francesa. Y de la historia del mundo Víctor también, ¿eh? Hugo, a ver, te cuenta que fue el dificilísimo siglo XIX francés, ¿no? O sea, te cuenta, para citarlo, las miserias y sus miserables, ¿no? Te cuenta, en efecto, las enormes desigualdades, te cuenta la enfermedad, tanto la biológica como la de la política. Hay que recordar que Víctor Hugo se enojó mucho con Napoleón III cuando envió a Maximiliano, ¿no? Tenemos aquí como héroe nacional a Víctor Hugo justamente porque estuvo en contra de esa intervención francesa. Y del otro lado tienes a Mitterrand, que es el que le da la vuelta al gaullismo, ¿no? El que cierra el capítulo de la Segunda Guerra, construye una Francia con visión pues, más igualitaria, socialista, y en efecto se permanece 14 años al frente de la presidencia. Creo que Chirac también duró 14 años, que es el que le sigue. Pero en efecto, esto moldea pues, no solamente a Francia, sino a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Te dio posibilidad de poner a estos dos hombres a hablar y su contexto y su trascendencia. Es que a la hora que empecé a investigar, porque yo sabía de ellos, pues lo que yo creo que cualquiera sabe,
y me di cuenta de lo grandes que eran, grandes personajes, grandes hombres, porque no solo fue un político y un escritor, o sea, lucharon por los derechos humanos, lucharon contra la miseria, lucharon por la educación, por la democracia. Es impresionante lo que hicieron los dos. Me di cuenta de la cantidad de similitudes. Yo las buscaba entre las mujeres y no las encontré entre mis protagonistas. Entre Juliette Y y a Anne la no hora hay. que los veo tan, dije, tienen que platicar. Entonces me salió una escena natural en que los pongo a los dos junto al Sena, en un cafecito, en una brasserie, a platicar. Dije, a ver, ¿qué podían haber platicado si se hubieran encontrado estos dos grandes hombres? Además, los dos muy, muy sensibles, artistas, los dos pintaban, los dos amaban la música, obviamente La amaban la literatura, lectura, claro. amaban la buena vida. O sea, encontré tantas cosas en común que dije, los tengo que poner a platicar. Hubieran sido grandes amigos. Esa escena fue la que más trabajo me costó porque hay mucha investigación detrás, pero creo que es la mejor escena de la novela. O sea, ver a Víctor Hugo y ver a François Mitterrand en una mesa, comiendo algo, brindando y conversando, la verdad fue una delicia para mí escribir eso. Ahora, la literatura cuando se realiza bien puede romper fronteras, en este caso temporales, ¿no? También romper fronteras con respecto a los estereotipos. Sin embargo, se requiere tener técnica, oficio, y Beatriz Rivas lo tiene. Aquí sí lograste, digamos, gracias a tu técnica, hacer un tour de force que no era sencillo de lograr. Cuéntale un poco y al auditorio para cerrar, ¿cómo fue la puesta en escena justamente de estos personajes en esas páginas de la novela? Dije, pues es que te tienes que meter de lleno, te echas un clavado. Leí más de 35 libros, biografías. Lo que más me ayudó, porque realmente me empapé de sus personalidades, de su manera de ser, de su manera de pensar, de su manera de hablar, fue que pude leer todas las cartas de Víctor Hugo a Juliette, todas las cartas de Juliette a él, los diarios de los dos. El diario de Mitterrand, que de veras si lo pueden conseguir es una belleza, le escribió un diario durante 8 años a Anne. O sea, además de las cartas que le mandaba diario, A ella le escribió un diario ilustrado, le ponía dibujitos, les recortaba cosas de periódicos y se las pegaba con Durex, le escribía de todos sus viajes, es una delicia. Entonces, ahí ves a los personajes en su intimidad, porque obviamente pues yo nunca estuve en la cama con ninguno de ellos, pero sí te metes a la cama con ellos cuando lees las cosas que se escribían sobre todos los temas. Entonces, eso me dio como la riqueza. Yo te da ya, la pista que a esas parejas les ocurría algo fuera de la cama también. sí, claro. Pero entonces, si te metes, empiezas a escuchar sus voces. O sea, no solo de qué hablan, sino hasta la manera de hablar de cada uno, porque son 4 personajes, 4 grandes personajes, pero también están las esposas, porque yo no quería hablar de ellas, pero cuando leo la autobiografía de Daniel Mitterrand, también era un mujerón, que tuvo mucho que ver con México. Vino varias veces con el subcomandante Barcos, que se convirtió en... No, se volvió una figura diplomática de Claro, Mitterrand. sí, 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 importante. Beatriz Rivas, Voces en la Sombra, felicidades Por favor, de veras, por por favor. tenerlo a disposición de nosotros y seguir admirando tu literatura. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN 40. No hay lugar común.